acaban de pasar volando un grupo de buitres. espero que no sea un mal presagio, porque vamos, es que pegaditos, ¿eh? Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en Les Campes, que pertenece al municipio de La Viana, muy cerquita de la Ermita de la Visitación, donde vamos a empezar una ruta de senderismo que es muy especial. Se trata de la ascensión a Peñamea, una ruta impresionante como vais a ver. Así que vamos a empezarla cuanto antes. Bueno amigos, pues acerca de la ruta deciros que es una ruta circular que cubre una distancia de 10.3 kilómetros que nos lleva hasta el pico más alto de La Viana, un clásico que es Peñamea, con una altitud de 1558 metros y con una ganancia de elevación, la ganancia de elevación del trayecto de unos 770 y algo metros. O sea que es un poco durilla, pero ya digo que esta ruta no es una ruta PRAS oficial, pero es un clásico y merece muchísimo la pena el hacerla. Así que vamos allá. Bueno amigos, quería comentaros que una vez que llegáis a este señal, nos estamos uniendo al camino PRAS 55. No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo o no, porque no estoy seguro de cuándo voy a subir este vídeo a YouTube, pero en todo caso esa ruta iría desde mi izquierda hacia la derecha en esa dirección, mientras que en nuestro caso vamos a seguir la dirección contraria, vamos a ir hacia allí y vamos a llegar hasta un sitio que he llamado Collada de Pelúgano, después de caminar unos 2.8 kilómetros. En todo caso, vamos a continuar. Bueno amigos, hemos llegado a la Collada de Pelúgano, lo cual quiere decir que hemos caminado 2.8 kilómetros de la ruta. Por cierto, aquí hay una fuente y también recordaros que hemos visitado este sitio cuando hicimos la ruta de Pelúgano a Cabaña Quinta. En todo caso, las vistas desde aquí son preciosas y las vamos a disfrutar un rato antes de comenzar la ruta de nuevo.
Me acaban de pasar volando un grupo de buitres. espero que no sea un mal presagio, porque vamos, es que pegaditos, ¿eh? Bueno amigos, he pasado el collado de Pelúgano y estaba buscando esta fuente que se supone que está por aquí cerca y no la encuentro por ningún lado. Simplemente deciros que no os la puedo enseñar, en teoría está por aquí cerca, pero no la veo por ningún lado. Eso sí, acordaros que por lo menos hay una fuente bastante visible en el collado de Pelúgano. En todo caso, vamos a continuar, que empieza ahora la pendiente fuerte. Bueno amigos, llega el momento de la verdad. Ahora toca escalar. Venga, ya vamos, que ya queda poco. Bueno amigos, como podéis ver hemos llegado al Ojo de Buey, vamos a echarle un vistazo y después continuamos con el camino. Bueno amigos, me acabo de encontrar con un amigo del canal llamado David. Hemos estado hablando un ratín y ha sido un placer tremendo el conocerte, David. Y también recordaros que, bueno, pues que si algún día me veis por las montañas, pues que no os olvidéis de acercaros a saludar, que a mí me encanta conoceros, porque para mí sois a veces un nombre, pero no tengo una cara para ese nombre, o sea que me llena de muchísima alegría el conoceros. En fin, vamos a continuar.
Bueno amigos, como podéis ver hemos llegado a Peñamea. Vamos a quedarnos aquí un rato a disfrutar de las vistas juntos y después continuamos el camino. Nos queda medio camino, pero ya cuesta abajo. En todo caso, vamos a disfrutar de las vistas. Bueno amigos, pues una vez que pasáis esta cancilla, quedan unos 3 kilómetros para acabar la ruta. Lo digo para que tengáis una especie de marco de referencia. En todo caso, vamos a continuar.
Bueno amigos, pues me queda como 1,5 kilómetros para terminar la ruta y es un momento perfecto para decir hasta luego. Quería comentaros una cosa, y es que cuando estaba haciendo la ruta, cuando estaba subiendo hacia Peñamea, me encontré a una persona que me comentó, una persona que hizo la ruta varias veces, que me comentó que quizás es mejor hacer la ruta al revés de como la hice yo, porque la pendiente es un poco más llevadera. Os dejo a vosotros decidir si preferís hacerlo de esa manera o de la manera en la que hice hoy. En todo caso es una ruta preciosa. Eso sí, tengo que decir que la ruta está bastante concurrida, o sea que elegir el día de la semana y la hora y la temporada del año para hacer la ruta, si queréis hacerla con menos gente. En todo caso, me voy a despedir de la manera habitual diciendo pues que espero que os haya gustado este vídeo. A mí personalmente esta ruta me ha parecido increíble. Y si es así, pues no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir. Y os veo la próxima semana con otro vídeo. Cuidaros un montón. Hasta luego.